Retomando una sección que habíamos comenzado en su momento cuando ocurrió el brote del hospital de Esquel en materia de coronavirus, lo habíamos dejado porque la situación epidemiológica en Esquel y en la zona en aquel momento se tranquilizó, pero hemos decidido retomarlo en este inicio de año para contarles lo que está pasando ahora, porque ahora, claro, el panorama es bastante más complejo que en aquel momento, con circulación comunitaria en 3 localidades de la zona. La más afectada claramente es Esquel, pero también Trevelin y Lago Puelo tienen circulación comunitaria declarada, por lo cual es importante tener un panorama, un pantallazo de lo que está ocurriendo en Esquel y en la región. Los números de hoy, ahora el parte, recordar, no sale más a la noche, sale con un corte a las 13 y se publica alrededor de las 15:30, 16, a veces un poco más tarde. Hoy salió cerca de las 5 de la tarde y los números son muy recientes. En la provincia se reportaron 425 casos, llevando el total a 39.034 y 9 fallecidos que elevaron la cifra total a 568. Pero en lo que a nosotros nos interesa más, que es la región cordillerana, hubo 33 nuevos casos en Esquel. Cabe remarcar 2 cuestiones. La primera es que no son datos que correspondan, por ejemplo, al plan Detectar, porque recién se reanudará el miércoles que viene. Y la segunda es que contactos estrechos de pacientes con síntomas son considerados positivos inmediatamente. Es decir, contactos estrechos de pacientes que ya hayan dado positivo son considerados positivos ante los primeros síntomas, sin necesidad de ningún hisopado. Además de los 33 de Esquel, 11 en Lago Puelo. Les decía, Lago Puelo tiene circulación comunitaria también. 9 de los casos de Lago Puelo no tienen nexo. 1 en Trevelin, que tiene nexo epidemiológico identificado. 3 en Río Pico. 1 en Epuyén, 1 en Cusamen, 1 en El Hoyo y 1 en el Maitén. Todas estas localidades últimas que nombré tienen los casos con nexo epidemiológico identificado, es decir, que son contactos estrechos o gente que por el motivo que sea tiene el nexo identificado, no está especificado exactamente cuál es, y en el caso de Esquel no se ha informado si de los 33 casos cuántos tienen nexo y cuántos no. Este dato no ha sido publicado, pero con esta información que tenemos hoy podemos, por ejemplo, hacer un resumen de lo que ha sido la última semana en la ciudad de Esquel concretamente. Esquel ha tenido desde el lunes pasado hasta hoy 325 nuevos casos, de los cuales 155 surgieron de los 3 días que estuvo activo el plan Detectar, que fueron lunes, martes y miércoles de la semana pasada. En este sentido, recordarles que el plan Detectar va a volver esta semana, pero sobre eso nos vamos a estar explayando en unos minutos más. En cuanto a los números de la región, según la información oficial del área programática, con los casos de hoy, nuestra ciudad de Esquel tiene 370 casos activos, 13 hay en Trevelin, 41 en Lago Puelo. Son las 3 localidades con circulación comunitaria y a las que se les da prioridad en informe. La otra localidad que tiene muchos casos, pero claro, la gran mayoría con nexo, porque es un brote, digamos, controlado, es Hualjaina. Hualjaina tiene 54 casos activos, claro, 53 con nexo, a uno solo no se le pudo identificar el nexo epidemiológico, por eso, por más que tenga, por ejemplo, más casos que Lago Puelo, que tiene circulación comunitaria, o que Trevelin, se considera que la situación de Hualjaina está un poco más controlada por ese motivo. Además hay 12 casos activos en El Hoyo, la mayoría con nexo epidemiológico también. 7 en el Maitén, la mayoría con nexo. En Epuyén hay 3 con nexo y 3 sin nexo, es decir, un total de 6 casos activos. En Río Pico tienen 5 y en Cusamen 3. En estas 2 localidades todos los casos identificados hasta el momento tienen nexo epidemiológico identificado. En cuanto a los casos totales del área programática Esquel activos en este momento son 511, como les dije, la mayoría están en Esquel, 370, pero los números demuestran y preocupan en cierto sentido que el virus se ha diseminado y está presente en varias localidades de la región, cosa que hasta hace poco menos de un mes atrás no estaba ocurriendo. Los datos buenos del día de hoy tienen que ver con que 27 casos positivos de la zona han recibido el alta. De esos casos positivos que recibieron el alta, 9 son de Esquel, 7 de Trevelin, 6 de Lago Puelo
5 de El Hoyo. Es el dato bueno del día. Y hay un total de 517 contactos estrechos en aislamiento. De estos, 172 están en Esquel. Hay que remarcar algo que no es menor y que esto, como información para la comunidad, es muy importante. El personal de salud está saturado, el personal que tiene que hacer el seguimiento de los casos activos, de los contactos estrechos y demás, está absolutamente saturado. Es inmensa la demanda contra la cantidad de personal que hay trabajando y abocado a esto, con lo cual es mucha la demora que existe entre que una persona da positivo y se le avisa a todos sus contactos estrechos. Con lo cual, si cualquiera de ustedes que está viendo esto tiene síntomas y mucho más si da positivo, el pedido es que se encargue cada uno de avisar a la gente con la que sabe que estuvo en los últimos días para decirles di positivo o tengo síntomas, para que la gente se aísle por cuenta propia, porque lamentablemente es un escenario al que nadie hubiese querido llegar, pero es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo esto. El personal abocado al seguimiento de casos activos, de contactos estrechos, no da abasto. Son muchísimos. Los números hablan por sí solos. De hecho, según este reporte del área programática, Esquel tiene 370 casos activos, pero figuran 172 contactos estrechos en seguimiento. Es decir, es menos el número de contactos estrechos que de casos, pero esto tiene que ver con una cuestión que humanamente se ha desbordado y mucho. En cuanto a la capacidad del Hospital Zonal de Esquel, recordar, tiene 6 camas de terapia intensiva con respirador. Hay 6 pacientes positivos hospitalizados en la región del área programática Esquel. 2 en sala clínica médica del Hospital Zonal de Esquel. 1 en un hospital subzonal, que es el de el Maitén, residente en Lago Puelo. Y hay 3 en terapia intensiva con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica del Hospital Zonal de Esquel. Esto deja el 50% de la capacidad libre, con 3-4 casos que se complican más en Esquel. La situación se vuelve aún más complicada de lo que es hoy en día, por lo cual el pedido siempre es cuidarse. Recordar, en nuestra ciudad sigue vigente la fase 2, hoy es día par, con lo cual para las actividades recreativas, por ejemplo, lo han podido hacer la gente con DNI terminado en número par. Recordar, se rige en cuanto al número de día, hoy es 4, es día par y por eso se rige de esta manera. No es el viejo esquema de martes, jueves y sábado, lunes, miércoles y viernes, no rige más esta medida. Pero este es el panorama epidemiológico de la zona. Recordar algunas noticias importantes, algunos datos importantes. El próximo miércoles vuelve a la ciudad de Esquel el plan Detectar. Hoy hablábamos con la licenciada en enfermería Verónica Jaramillo, ella nos comentaba esta información. Miércoles, jueves y viernes, en principio, ahí estamos viendo la noticia en red43.com.ar, de 14 a 18, y va a ser en la escuela 210 del barrio Badén. Recordar algunas cosas importantes. No hay visita domiciliaria en este caso, sino que, igual que fue la semana pasada, personas con síntomas se tienen que acercar, se les hace la encuesta epidemiológica y se resuelve hisoparlos. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre de 37 grados o más, 37,5 o más, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor muscular, pérdida de gusto o olfato, dolor de cabeza intenso, diarrea, vómitos, síntomas gastrointestinales en general son los más frecuentes. Con 2 o más de estos síntomas se te hace el testeo en el plan Detectar y es necesario, por supuesto, concurrir con tapaboca, nariz y, por supuesto, respetar las normas de distanciamiento, 2 metros entre persona y persona. La consulta es espontánea, no se necesita ninguna consulta médica previa. Así que recordar, miércoles 6, jueves 7, viernes 8, de 14 a 18 en la escuela 210 del Badén, el plan Detectar. La expectativa en cuanto a lo que va a pasar con la fase 2 está puesta sobre todo en esos 3 días. Hoy lo hablábamos en la mañana con Julio Ruiz, el secretario de Gobierno, que él nos marcaba que van a ver los números del Detectar. Si los números del Detectar son como los de la semana pasada, sigue preocupando y mucho. Si los números, a partir de que la gente anduvo menos en la calle el fin de semana y se cuidó un poco más, empiezan a bajar, puede llegar a haber mayores aperturas en la ciudad, pero todo esto va a depender sobre todo de los números, de lo que arroje en especial
el plan Detectar que se reanuda este miércoles. En caso de no poder asistir al Detectar o de tener algún otro tipo de duda, el Centro de Salud del Badén en Holditch 750, de 8:30 a 13 de lunes a sábado, es el que se encarga de toda la cuestión COVID, ayudando al Hospital Zonal de Esquel. Los teléfonos de contacto en cualquier caso son 2945 53 46 54 o 45 66 51, los repito por las dudas, 2945 53 46 54 o 45 66 51. En cuanto a la situación sanitaria, hoy también hablábamos con Patricia Laborde, quien está a cargo junto a Sebastián Abraham de la dirección del Hospital Zonal de Esquel, y ella nos marcaba lo que estamos viendo en el portal de red43.com.ar, la cantidad de demanda que tienen, de llamados por teléfono, de consultas y de personal médico que falta en cuanto a relación demanda y cantidad de personal, y falta porque algunos hay aislados, lamentablemente, por toda esta situación que está ocurriendo en la zona. Así que, como siempre les decimos y como siempre tratamos de remarcar desde acá, a cuidarse mucho. Otra noticia importante del día que estábamos dejando afuera es del intendente Sergio Ongarato. Ongarato está nuevamente aislado, había estado aislado en la semana de Navidad por un trabajador municipal que dio positivo y del que él era contacto estrecho. Ahí lo estamos viendo también. Y ahora, hoy por la mañana, se conoció que nuevamente el intendente de la ciudad de Esquel es contacto estrecho de un caso positivo, así que está guardando aislamiento, por lo que nos dijeron. En principio es hasta final de esta semana, por la fecha en la que ha dado positivo la persona con la que él estuvo en contacto. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana, también alrededor de las 19 horas, con este informe que vamos a empezar a sostener, como les decía al principio, todos los días. Recuerden respetar las medidas sanitarias, cuidarse, tratar de no salir de casa para lo que no sea estrictamente necesario. En caso de tener que hacerlo, el barbijo, la distancia, el desinfectarse las manos permanentemente es fundamental y va a llevar a que pronto la ciudad de Esquel pueda volver, y la cordillera también, a la normalidad que habíamos logrado hasta hace un mes, un poco más atrás. Será hasta mañana, que tengan todos muy buenas noches y recuerden siempre nuestro contenido, toda la información está en red43.com.ar.